Síguenos por nuestras redes sociales. Estrellas TV Online presenta. Llegamos gracias a Los Tornados de Sangolquí. Junto a ti, desde 1938, en la ciudad de Guayaquil, le ofrecemos los mejores platos tradicionales y exquisitos del país. Nos encuentra en la avenida Francisco de Orellana, kilómetro 18,5, Cooperativa San Nicolás, Manzana 473, frente a Pascuales. Contáctenos al 098-0104-219 y su pedido llegará a la puerta de su casa. Los Tornados de Sangolquí, una tradición ecuatoriana, el hornado más delicioso del Ecuador. ¿Cómo están? Te saluda Gus Concha, directamente desde el Mercado del Río. Ya hoy es la apertura del Mercado del Río. Te hacemos esa cordial invitación para que vengan con toda tu familia. Puedes venir a degustar de los mejores ceviches, tomando en cuenta todas las normas de seguridad, los vías de seguridad y las buenas prácticas de manufactura. Todo tenemos bajo control, la asepsia, toda la presentación, todo depende de ti. Te hacemos esta cordial invitación para que vengas a degustar de los mejores ceviches. No puedes perderte el ceviche de concha, cangrejo, camarón, pescado, calamar, ostra, ostión, pulpo, churros y el famoso rompecolchón. No lo puedes evitar de probar, venir aquí al Mercado del Río. Te hacemos esta cordial invitación. Estrellas TV Online les da la bienvenida al mejor programa donde aprenderemos y conoceremos del arte y sabor de las bebidas. Conducido por nuestro máster Edwin Gallardo Lara. Empecemos. Buenas tardes, queridos amigos de Estrellas TV Online. Hoy en su programa Arte y Sabores estamos con el máster Edwin Gallardo Lara. Gracias a Hornados de Sangolquí, La Marranada, cocina colombiana ecuatoriana, asados y carnes. Escuela de Cocina Cucan Chef, Guayaquil, Ecuador. Y tenemos un nuevo auspiciador, Gus Concha, ceviches y mariscos. Querido máster, ¿cómo está? Buenas tardes. Anita, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Espero Muy que bien. estés ya mucho mejor porque te estábamos extrañando las dos veces. En realidad tuvimos una buena aceptación con la otra chica, pero en realidad siempre nos hiciste falta. Muchas gracias por estar aquí y qué bien que ya estés mucho mejor. Gracias. Muchas gracias, Edwin. Sí, nos hemos ausentado unos cuantos días, pero bueno, pues ya ahora hemos vuelto con más ganas y claro, y mucho más para aprender, ¿no es cierto? Por supuesto, ahora vamos a aprender lo que nos resta de lo que es los vinos espumantes, vinos espumosos y el champán. Perfecto, querido Edwin. Bueno, lo que podemos ofrecer a nuestro público, querido Edwin, es de repente recordar, hacer un poco de memoria de qué es lo que hemos visto días pasados en los anteriores programas. Por favor, de repente un poquito de refrescarlos, tal vez. Sí, mira, es muy conveniente en realidad porque hemos tenido programas que han estado muy bien delimitados, hemos trabajado
pues el vino tinto, vino blanco, vino rosado, y ahora vamos a trabajar lo que es espumantes, espumosos o champán. Bien, Laurita, recordarás tú que en los otros programas habíamos nosotros planteado lo que son los diferentes tipos de vinos, y realmente para mí es muy importante que hayamos topado este tipo de área que es la enología, porque la enología es sumamente amplia. Y pues recordarás que en ese momento habíamos hablado nosotros de vinos tintos, blancos, rosados y ahora espumantes, que posteriormente nos vamos a dedicar. Pero al hablar de los vinos tintos, para recordar un poco a nuestros televidentes, recuerdas que teníamos nosotros algunas cepas en las cuales pues Cabernet Sauvignon es una de las cepas que se considera como una de las reinas tintas, ¿no? Obviamente por sus características que son sumamente fuertes, es un vino muy estructurado, es un vino muy equilibrado, pues tiene muchísima cantidad de tanino y obviamente pues su aroma, su sabor, etcétera, pues llegan a complementar justamente para su maridaje, que sean para diferentes carnes un tanto fuertes con término de cocción y obviamente pues espaciadas o con tal puestas con mucha cantidad de especies. Bueno, existen diferentes maneras en verdad como se le puede dar, pero antes de entrar así haciendo un recorrido más o menos leve, pues habíamos hablado de Cabernet Sauvignon, del Malbec, el Merlot, Cabernet Franc, Pinot Noir, no teníamos como es Carmenier, que son vinos que son, digamos, un poquito más conocidos acá en Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Evidentemente existen muchos más, por supuesto, pero estamos nosotros topando, decía en su momento, solamente lo que son las características de las cepas, más no las marcas, más no las casas vitivinicultoras, que cada una de ellas obviamente hace su promoción, hace su presentación. Entonces nosotros hemos visto desde el punto de vista el proceso de elaboración, cómo se manejan, cuáles son sus olores, sus sabores, el sabor organoláctico que pues se va presentando de una manera genérica. Y obviamente pues en esto hemos quedado con lo que es los vinos tintos. Recordarás que habíamos hablado que dentro de aquello hablamos de lo que es las tres funciones, lo que es el color que da los ojos, ¿no? Los sentidos y las características del vino, lo que es el bouquet que da nariz, ¿no? Y lo que es la textura que da pues justamente lo que es la boca, lo que es el gusto. Evidentemente en este aspecto tenemos que manejarnos lo que es nuestra cavidad bucal para hacer la cata, ¿no? Yo creo que en algún momento dado vamos a hacer una cata contigo, pero previamente a eso tenemos que saber cuál es el olor, cuál es el aroma de diferentes frutas. En este caso el vino tinto nos da justamente lo que es algo floral, lo que es algo frutal, lo que es frutas rojas, ¿no? Cereza, hablamos de frambuesa, ¿no? Hablamos inclusive de cuando es un poco astringente, ¿no? Nos vamos un poco de lima, de pronto algo de limón, ¿no? Algo de pimiento, etcétera, etcétera, que nos va a dar cierto tipo de características. Para salir de los vinos tintos, Laurita, pues obviamente tenemos que manejarnos lo que son las temperaturas y eso lógicamente tenemos que saberlo, pues para poder bajar temperatura de un vino tinto le vamos dando mayor apertura a lo que es la parte organoléptica, o sea, vamos a bajar lo que es la astringencia para que no se sienta ese posible amargor en boca, ¿no? Cuando no tenemos experiencia y pues lo manejamos mucho más suave. Entonces, para hacerle más o menos una escala, pues hablamos de un Cabernet Sauvignon, un Merlot, un Malbec, ¿no? Podemos tener un Cabernet Franc y podemos tener acá pues un Carmenier y un Pinot Noir que va perfectamente bien, ¿no? No solamente para carnes rojas, sino también para carnes blancas inclusive, ¿no? Y carnes de casa, ¿no? Fíjate nada más. Así es. Es uno de los vinos tintos. ¿Qué te parece? ¿Recuerdas de aquello? Claro que sí, claro que sí. Tú recuerdas que yo te había dicho que el vino que me gusta a mí mucho es el Merlot. El Merlot, sí, bueno, existe, o mejor dicho, dentro de la leyenda de la parte enológica,
cada vino, su característica se representa a la persona que le gusta el vino, ¿no es cierto? Tú me decías que te gusta el Merlot, recordarás que es un vino bastante suave, bastante elegante, bastante consistente, muy tenaz en ese vino, porque ese vino se mantiene, o sea, es suave al beberlo, pero se mantiene un tanto dulce, ¿no? Y lógicamente, pues, me imagino que tus características deben ser aquellas que te gusta el Merlot. Generalmente sucede aquello. Sí, generalmente. Esperemos que sí, Edwin, esperemos que sean así. Bueno, mira tú. Bueno, esa es una leyenda, digamos, que más o menos viene de Chile, principalmente, donde yo conozco, en donde pues justamente lo arman ese asunto, ¿no? Muchos dicen que eso es algo de marketing, pero en cierta manera siempre se le considera a los vinos como algo representativo a una mujer, porque el vino, cuando le preguntan a uno qué tan es este vino, pues todo vino es bueno hasta no comprobar lo contrario. Y en verdad es así, porque al momento que tú le degüellas, le descorchas y lo vas a catar, ese momento te vas a dar cuenta si en realidad está en condiciones correctas, está en condiciones perfectas para poder hacer un buen maridaje, ¿cierto? Así es. Bueno, pues hemos recordado un poco, queridos televidentes, sobre los vinos tintos, y hemos pasado también hablando un poco sobre lo que son los vinos blancos, ¿verdad? Vinos rosados, también hemos hablado un poco. De repente un poquito podemos refrescar qué es lo que hemos hablado, querido Edwin. Claro, mira, los vinos blancos, en cambio, en esta parte tenemos nosotros un factor muy importante, que es el terroir, que justamente son los efectos del sitio. Todo dependerá muchísimo del lugar en donde nos va a dar la parte orográfica, en donde tiene mucho que ver la parte del viento, la parte del suelo, la parte del clima, ¿no? Pero existen inclusive climas fríos y climas cálidos, por así decirlo, ¿no? Y ahí tenemos nosotros, por ejemplo, muchas cepas blancas. Entre las principales, te debería decir que al igual que la Cabernet Sauvignon, que tenemos la Chardonnay aquí, que es una de las cepas reinas blancas, ¿no? Y tenemos un Sauvignon Blanc, un Chenin, un Albariño, ¿no? Y el Verdejo, que también no deja de ser muy especial, ¿no? Pero dentro de esto, pues, encontramos nosotros un vino que es muy, muy especial, que es el Riesling, que es alemán. Tiene sus características muy importantes, y el Riesling, que es alemán, justamente tiene unas características muy especiales, me atrevería a decir rápidamente, en donde se hace la cosecha, la vendimia en pleno invierno. Entonces se produce con una película en la vida de la uva, ¿no? De tal suerte que eso va a ayudar para que se mejore correctamente bien. O sea, la primera fermentación se lo hace casi inmediatamente, es por eso que su sabor es bastante especial. Se le siente muy agradable, se le siente un tanto acidoso del clima frío, ¿no? Y lógicamente, generalmente todos son franceses de la región de Borgoña. Pero fíjate, hay una cosa dentro de esto. No solamente en esta región de Borgoña lo existe, tenemos en Estados Unidos, tenemos en diferentes países, Canadá también tiene lo que es el Riesling, ¿no? Pero no de la misma naturaleza, ¿no? Digamos, cuando hablamos nosotros de un Riesling, que es de denominación de origen controlado, que es justamente de la región de Alemania, ¿verdad? Y ahí le tenemos nosotros los otros y diferentes tipos de vinos, como Chardonnay, que es una espectacularidad en cuanto a lo que es el sabor, un tanto dulzón, un tanto acidoso, astringente, y pues mucho mejor en cuanto a lo que es cuando hablamos de un Chenin o hablamos de un Albariño, en el cual tienen características muy similares, y ya que tienen una película, o mejor dicho, un ollejo que es albino, ¿no? Donde se le utiliza muchísimo, donde se viene al estrujamiento después de la cosecha y se va a desfangar, quitando todo aquello y quedando únicamente con el mosto. Es muy importante acá dos cosas muy, muy básicas para recordar, Laurita. Mira, tenemos nosotros dos partes en donde se va, después de hacer el estrujamiento y donde va a ir el mosto,
es que los unos van en tinajas de acero inoxidable y otros pueden ir pues en barricas de roble. Cuando eso sucede, obviamente pues van a tener mayor concentración en cuanto al olor y al color se refiere, ¿no? Entonces hablamos así prácticamente. La temperatura generalmente oscila entre 6 grados a 10 grados de refrigeración, al menos 3-4 horas antes del servicio, antes de que tú lo bebas, ¿no? Y evidentemente pues va a estar en perfectas condiciones. Su color generalmente pues es un tanto color verdoso, medio pajizo, ¿no? Un tanto medio ocre quizás muchas de las veces, pero siempre brillante a la vez, ¿no? 6-7 grados de temperatura. El maridaje igual generalmente va a ser para lo que son mariscos, para lo que son carnes blancas también, como carnes rojas, ¿no? Tenemos un guisado, tenemos diferentes tipos de carnes rojas que podemos ir perfectamente con vinos blancos. Vinos blancos también podemos manejarlos en cierta manera como para también postres, aunque teniendo vinos blancos dulces o semidulces también que lo tenemos, porque también tenemos blancos secos y semisecos. Con eso complementaríamos dentro de lo que es los tintos y lógicamente los blancos en este momento. ¿Cómo te parece? Perfecto, Edwin, ¿verdad? Sí. Además que es súper interesante, ¿no? Las personas Sí. que no han podido ver los anteriores programas, bueno, pues ya están al tanto de lo que se ha visto, de lo que hemos podido conocer. Y ahora nos toca hablar del vino espumoso, lo que es el champán. Pero Edwin, antes de hablar de eso, nosotros tenemos un nuevo auspiciador. Entonces, ¿Ya? por favor, quisiéramos que tú nos hables un poco de él. Bueno, mira, el auspiciante se dice, perdóname, es Gus Concha. Gus Concha es un auspiciante de aquí de Guayaquil, tiene una historia espectacular. Su primera hueca, porque también se lo conoció dentro de lo que es la Feria Raíces el año pasado, o hace 2 años, si no me equivoco, fue el campeón, fue el que ganó Raíces. Y obviamente ellos, o Gus, o Gustavo, ¿cómo se llama? Comenzó en el mercado Sauces 9. Ahí tiene un local espectacular, un local que ya quisieran tener todos, porque pues obviamente tiene toda la asepsia, no solamente ahora por la pandemia, siempre lo ha tenido, porque eso ha sido sumamente estricto, ¿no? Y obviamente pues ahora tiene en otro lugar un local ¿cómo es? En Mercado del Río, que es en el Malecón 2000, ¿no? En Guayaquil, que también está perfecto, ¿no? Yo creo que Juanito ya va a pasar algún video con respecto a eso. Es una persona, Gustavo es una persona que ha venido de abajo, es una persona que tiene mucha historia, es de aquellas personas que nunca han dejado de trabajar y nunca han dejado de tener un emprendimiento en su sangre, en sus venas. Nunca han dejado de ser lo que quieren ser hasta cuando lo es. Pero algo muy importante, Laurita, Gustavo nunca ha dejado de ser humilde como siempre ha sido. Él posiblemente por su trabajo, por su constancia, por su perseverancia, ha logrado tener lo que tiene sin duda alguna, de una manera honrada y de una manera de sacrificio y tesón. Pero él sigue siendo la misma persona. Mucha gente aquí en Guayaquil la conoce, muchos medios de comunicación lo llaman a él pues para que esté presente, etcétera, etcétera, y prácticamente es un ícono aquí en la ciudad de Guayaquil. Así es que ese es nuestro auspiciante en nuestro programa. ¿Qué te parece? Perfecto, bienvenido entonces al auspiciante nuevo. Tenemos un video, ¿verdad, Edwin? Sí, por supuesto, y ahí nos va a hablar justamente Gustavo. Perfecto, por favor con el video, ya volvemos. Gracias, volvemos en un ratito. Hola amigos, ¿cómo están? Te saluda Gus Concha, directamente desde el Mercado del Río. Ya hoy les da la apertura del Mercado del Río. Te hacemos esa cordial invitación para que vengan con toda tu familia. Puedes venir a degustar de los mejores ceviches, tomando en cuenta todas las normas de seguridad, los vías de seguridad y las buenas prácticas de manufactura. Todo tenemos bajo control, la asepsia, toda la presentación, todo depende de ti.
te hacemos esta cordial invitación para que vengas a degustar de los mejores ceviches. No puedes perderte el ceviche de concha, cangrejo, camarón, pescado, calamar, ostra, ostión, pulpo, churros y el famoso rompecolchón. No lo puedes evitar de probar, venir aquí al Mercado del Río, te hacemos esta cordial invitación. Bueno amigos, volvemos a nuestro programa. Edwin, hemos visto ya el video de nuestro nuevo auspiciador y bueno, pues hemos dado ya la bienvenida. Él nos va a acompañar durante todos los programas y ahora continuemos con nuestro programa, ¿no es cierto? Vamos a hablar el día de hoy de... nos falta hablar de los vinos rosados. Así, entonces, ¿no? si un poco nos puedes resumir, por favor. Sí, por supuesto, sí, rápidamente, fíjate. El vino rosado es un vino que se le considera como un vino alternativo, pero en el buen sentido de la palabra. Hay muchas veces que dicen, bueno, si no quieres vino blanco, no quieres vino tinto, pues ándate al rosado. El rosado se puede maridar con cualquier tipo de género, es posible, pero mira, ¿sabes por qué? Porque el vino rosado tiene dos tipos de vides. Tiene vides que son negras y tiene vides que son blancos. Hablamos de rosados y hablamos de claretes, ¿no? Hay dos tipos de vinos rosados y claretes. Los dos son rosados o color rosa. El vino rosado es más blanco, más pálido, y el clarete es más oscuro. Ese se le conoce como sangrado. Ahora bien, ¿cuáles son los que se manejan aquí? Podemos encontrar un Pinot Noir, podemos encontrar un Merlot, por ejemplo, trabaja con un Chardonnay, puede trabajar con un Chardonnay, puede trabajar inclusive con un Riesling. ¿Y qué es lo que sucede? Que al momento de ir a estrujar, tiene que desollejar casi en su totalidad, más o menos un 25% del ollejo de la vid tinta, para que esa poca cantidad de que queda en la vid tinta pueda dar el color rosa que se pretende hacer, ¿no es cierto? En todo caso, pues ahí vamos nosotros a encontrar diferentes tipos de tonos de rosa: rosa salmón, ¿no? Rosa oscuro, rosa claro, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces encontramos inclusive cierto tipo de astringencia, y es que es lógico porque va a tener las características, en este caso del Chardonnay, o va a tener las características, en este caso, de un Pinot Noir, o va a tener algún tipo de vino que quiera empatarse, que quiera encogerse, ¿no es cierto? Y va a dar esa característica, ¿no? Obviamente, cuando hablamos nosotros de un tipo de vino rosado, nos va a dar siempre pues un olor y un sabor, a pera, a manzana, a melocotón o durazno, ¿no? Y nos va a dar justamente, en cierta manera, a lima, en cierta manera a toronja, fíjate. Entonces, no sé si te ha pasado, Laurita, y a los compañeros televidentes. Una cosa es que tú cortes el durazno y te lo comas, y otra cosa es que tú lo cortes y lo huelas. Es diferente. Créeme, algún momento haces ese experimento, córtalo el durazno y huélelo, y trata de poner acá en tu disco, como les digo, pon acá y diga, a ver, ¿a qué huele? Cuando tú huelas un vino, sea blanco o sea rosado, ¿no? Vas a oler aquello, vas a oler, y después te lo comes. Obviamente el olor, bajo lo que es la parte de la saborización, se conjugan y se da un sabor. Eso es lo que sucede en el vino rosado. Ahora, el clarete simple y sencillamente lo que se hace es la primera fermentación
pero quitado el ollejo totalmente. Si tú le quitas el ollejo del tinto, pongamos como punto de referencia el Pinot Noir, tú le quitas el ollejo de la cepa Pinot Noir y queda en la pulpa. Queda una pulpa muy similar a la de la pulpa blanca, ¿verdad? Si es que trabajamos nosotros con un chardonnay. Y al momento en que se estruja, ¿no?, el mosto prácticamente se vuelve casi blanco. Y ahí es el momento en que entra parte del ollejo del tinto, en este caso del Pinot Noir, en donde le viene después de que está el mosto, va a pintarlo, por decirlo de alguna manera, y es por eso que el clarete se le considera pues un poco más oscuro, ¿no? Es un rosa, quizás tirando un poco más oscura, ¿no? Un poquito más oscuro. Ese es el famoso clarete. Tú me preguntarás, ¿el uno es mejor que el otro? Pues no. Simple y sencillamente son iguales. Simple, pues porque ustedes nada más de la persona que lo prueba, simple lo que hace es que el clarete se le va a sentir un poquito fuerte porque está como ensangrado, como se dice, y el otro ya tiene un proceso, ¿no es cierto? Maridaje abierto totalmente para todo lo que sea quesos, puede ser ensaladas inclusive, ¿no? Y carnes rojas, carnes blancas, que puede ser no con mucha condimentación y pues puede darse de la mejor manera cualquier tipo de banquete. ¿Con embutidos también, Edwin? Con embutidos, por supuesto, con embutidos. A pesar que los embutidos, mira, podemos hablarle que los embutidos, si vamos con una pizza, por ejemplo, vamos con una pizza, o se me ocurre este momento que va perfecto con una lasaña, por ejemplo, que se puede hacer de pollo o de carne, ¿no? Y no sé si hagan en tu país, puede hacer con embutidos. Tengo un amigo que le hace una lasaña con embutidos, es espectacular, algo no novedoso, pero sale bastante bien. Y con un rosado, pues puede ir bien. Mira, aquí no hay que presionar. Es decir, ese mito que se creía que los vinos tintos es para carnes rojas, los vinos blancos para carnes blancas y los vinos rosados para todo. Entonces, aquí es de acuerdo a lo que tú quieras y a lo que tú quieras querer. Si a ti te gusta, por ejemplo, el merlot porque esa es tu característica, entonces posiblemente el merlot lo bajas de temperatura a 18 o 20 grados, le vas a sentir mucho más agradable y puedes tú pues maridar con algún tipo de carne blanca sin ningún problema, fíjate, ¿no? Entonces, si es que lo quieres subir de temperatura, pues obviamente vas a tener una carne roja, ¿verdad? Pues trabajar inclusive hasta con postres si es que ustedes quieren o quieren el cliente si es necesario. Perfecto. Has hecho un resumen de todo lo que ya habíamos visto en los anteriores programas y ahora vamos a entrar a lo que nos toca ver. Hoy vamos a ver lo que es el champán o el vino espumoso. ¿Estoy bien? Por supuesto. Mira, sí, vamos a hablar del champán. Champagne es un lugar francés en la región noroccidental de Francia, en donde precisamente el lugar se denomina Champagne, la ciudad de Champagne. Es en el lugar en donde allí se produce este tipo de bebida, ¿no? En donde tiene de denominación de origen controlado. Obviamente existe o puede existir fuera de Champagne, fuera de la región de Champagne, puede existir en cualquier otro tipo de lugar, pero que den casi la misma proceso de la de Champagne, se puede lograr el mismo proceso, ¿no? Hasta cierto punto se puede hablo de Tarrúa, un tipo de champagne que también se llama, es un tipo de champán, ¿no? Para entenderlo un poco mejor, que se debe denominar como vino espumoso o vino espumante, ¿verdad? Ahora, aquí existe algo muy importante, mi querida Laurita. Existen tres vides que son importantísimas para que se produzca un champán. Tiene que haber la Pinot Noir, que ya lo conocimos, que ya le vimos nosotros como tinta, ¿no? Tiene que tener un Pinot Meunier, ese es un tipo de vid, viene de la Pinot Meunier, que es francés, y el Chardonnay.
Son 3 uvas que estas 3, la conjugación de ellas justamente es lo que se va a producir en la segunda fermentación. Lógicamente dentro de eso hablamos que esto está, como te decía, al suroeste, en Francia, y aproximadamente unas 34.000 hectáreas se encuentran allí en esta zona, ¿no? Y se le conoce como método de Champenois. Champenois es el proceso de elaboración del champán, ¿no? Con las 3 uvas que te dije, ¿no? Que son lo mejor, que son de calidad, porque la Pinot Noir va a dar un aporte del 31%, en donde se va a mezclar lo que es la potencia, lo que es la fuerza, la intensidad, porque es un tipo de vino tinto que va a dar esas características. Fíjate que la Pinot Meunier, que también es una francés, va a aportar lo que son sabores suaves, medio afrutado. Ahí viene lo que es el durazno y cierto tipo de frutas, durazno, pera, manzana inclusive, ¿no? Que son un tanto carnosas, que va a dar esa característica. Supongo que has de haber tomado champán alguna vez, Laurita. Sí, ¿verdad? Sí. En tu matrimonio quizás, posiblemente. Voy a tomar cuando me case. Ya, perfecto. No. Entonces, yo te mandaré uno de los mejores champáns que puede haber, un Dom Perignon, que es espectacular. Y el Pero puedo probar antes de casarme. Por supuesto, antes de que te... Antes. Con gusto. Ya vamos a ver, mira, ya vamos a ver que el champán, cómo se va a maridar y de qué manera tan universal se va a maridar, fíjate. Y en esta de las 3 vides, para complementar, el Chardonnay, lógicamente va a dar la mineralidad, ¿cierto? La frescura, porque el Chardonnay tiene esa frescura, y lógicamente esa situación media chispeante. ¿Sabes por qué? Porque el Chardonnay tiene que tener muchísima cantidad de azúcar. Son, al momento de hacer la cosecha, al momento de hacer las vendimias, son vides clasificadas. Son vides que son muy bien hechas, muy bien clasificadas, y que van a dar, lógicamente, cierto tipo de equilibrio para aquello, ¿no es cierto? Estas luego justamente se mezclan y es en donde se produce la primera fermentación, fíjate, la primera fermentación. Y obviamente cuando va eso a las cavas, ¿no? Dentro de lo que va a las cavas viene un tapón de metal que va allí para que se vaya a producir. Las lías o sedimentos que hay en la botella, cuando ya está en la botella, ¿no? Al momento en que se le pone boca abajo y existe el manejo de viraje, se le va dando la vuelta, y de tal suerte que en el bollete como que se congela por efecto justamente del gas carbónico que se está produciendo, fíjate, de verdad. Y al momento en que eso se produce, pues simple y sencillamente, pues ¿qué es lo que hace? Es abrirlo inmediatamente el corcho de metal, y para que salga toda esa lía, para que salga toda esa sedimentación. Pero tenemos que ponerle casi en forma inmediata el otro corcho. Recuerda, no sé si tú te hayas visto, que cuando tú degüellas, o sea, das la vuelta levemente y sale, ¿no? El del champán. ¿Te has dado cuenta que al momento en que sale el corcho, ya no lo puedes poner otra vez? No, ya no. Ya no le puedes poner, ¿no es cierto? Es porque es un corcho justamente que tiene características sumamente especiales. Al momento en que entra, como está el gas carbónico en la botella, produciéndose de una manera prácticamente natural, porque existen diferentes procesos. En algunos procesos les pondrán algo de levaduras, algo de azúcares, de acuerdo al proceso de elaboración y de acuerdo a las casas viticultoras, fíjate. Entonces, tienen que ponerle en forma inmediata el corcho entra y se expande en las paredes de la botella. ¡Plá! Se expande en las paredes de la botella, y es evidente que tenemos que poner a nosotros la canastilla, ¿no es cierto? La canastilla, has visto que es la canastilla, y lógicamente pues la parte del corchito, ¿verdad? Entonces eso se lo bridas, se lo amarra y se queda perfectamente bien. ¿Qué es lo que sucede, mi querida Laurita y estimados televidentes?
Esto, pues se va produciendo, el gas carbónico acaba de producirse dentro de la botella. ¿Esta sería ya la segunda fermentación? Esa es la segunda fermentación. Cuando se hace la segunda fermentación, va precisamente en aquello y concluye en la botella, porque de acuerdo, como te digo, a los diferentes tipos de procesos, la segunda fermentación inclusive puede ir a barricas, a tinajas en las cuales podrán reposar allí. Todo dependerá de cómo están las características de cada una de las vides mencionadas para que se pueda manejar de la mejor forma, ¿no? Existen diferentes procesos y métodos de cada una de las casas vitivinicultoras, ¿no? Y tratándose de las diferentes marcas. Pero lo más importante y lo más agradable es cómo es el maridaje. Fíjate, sabemos perfectamente que el champán se utiliza muchísimo se utiliza muchísimo para eventos especiales, eventos muy importantes, ¿no es cierto? Pero creo que tienes que dar alguna parte de nuestros auspiciantes antes de entrar acá. Así es, mi querido Edwin. Vamos a continuar, pero tenemos que, por favor, dar espacio dar lugar a nuestro espacio publicitario. ¿Está bien? Claro. Ya continúa. Queridos amigos, en un momento volvemos con nuestro programa después de nuestro espacio publicitario. Permiso. No se vayan. Los Hornados de Sangolquí. Junto a ti, desde 1938, en la ciudad de Guayaquil, le ofrecemos los mejores platos tradicionales y exquisitos del país. Nos encuentra en la avenida Francisco de Orellana, kilómetro 18,5, Cooperativa San Nicolás, Manzana 473, frente a Pascuales. Contáctenos al 098-0104-219 y su pedido llegará a la puerta de su casa. Los Hornados de Sangolquí, una tradición ecuatoriana, el hornado más delicioso del Ecuador. Hola amigos, ¿cómo están? Te saluda Gus Concha, directamente desde el Mercado del Río. Ya hoy es la apertura del Mercado del Río. Te hacemos esa cordial invitación para que vengan con toda tu familia. Puedes venir a degustar de los mejores ceviches, tomando en cuenta todas las normas de seguridad, los vías de seguridad y las buenas prácticas de manufactura. Todo tenemos bajo control, la asepsia, toda la presentación, todo depende de ti. Te hacemos esta cordial invitación para que vengas a degustar de los mejores ceviches. No puedes perderte el ceviche de concha, cangrejo, camarón, pescado, calamar, ostra, ostión, pulpo, churros y el famoso rompecolchón. No lo puedes evitar de probar, venir aquí al Mercado del Río. Te hacemos esta cordial invitación. Bueno, queridos amigos, volvemos con nuestro programa Arte y Sabores. Continuamos hablando del champán, querido Edwin. Yo tengo una pregunta y una curiosidad. Quisiera saber por qué es tan especial el champán. La manera que tú me estás hablando, el champán se considera algo, si bien económicamente, de repente, si hablamos por ahí, sé que el champán obviamente es muy costoso, es más costoso que los vinos. Es por eso que tiene algo especial. Yo quisiera que tú, por favor, nos digas el por qué. Ya, mira, yo te diría a tu pregunta que es todo lo contrario. Fíjate, lo que pasa es que en nuestros países, en Sudamérica, no le toman muy en cuenta el champán. Y el champán más bien se ha caracterizado por
por situaciones solemnes, por bautizos. Tú has visto que bautizan el casco de una nave marítima, el casco de una nave aerolínea, cogen un chandón y ¡plac!, ¿no? y lo revientan. Es por lo que hace espuma, etcétera, etcétera. En matrimonio, cuando tú te cases, tu esposo va a querer que salga mucha espuma. Existe muchas cábalas en España que mientras tú le abres y sale mucha más espuma, su matrimonio va a perdurar mucho. En las Fórmula 1, en los coches de la Fórmula 1, pues ahí tenemos los famosos botellas grandes de champán Chandon, en donde les tapan, le mueven y se bañan en el champán. Bueno, son para eventos especiales, son para situaciones sumamente especiales. Y digamos que las personas quizás no le tomaron mucho en cuenta, no le toman mucho en cuenta al champán. Pero considerando que el champán es un aperitivo por excelencia propia, es un aperitivo espectacular, porque ahí no vamos a hacer, por ejemplo, ni nariz, ni boca, ni nada, ¿no? O sea, no la catamos por obvias razones porque tenemos nosotros gas carbónico. No vamos a olerlo, pues, inclusive, pues, la copa no nos permite, la copa es tipo flauta, ¿no? Y no vas a oler porque el momento en que le penetra la boca, te va a picar la nariz. Y tal es el caso si eres muy sensible, al momento de tomarlo, te va a picar la nariz. Y muchas veces se le dice que cuando el gas carbónico es natural, en el centro de la copa, la copa de tipo tulipán, ¿no? O flauta, se hará un remolino que hace de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, pero las burbujas no se pegan en el cuerpo de la copa. Entonces estamos hablando que el gas carbónico es natural, como yo te había manifestado anteriormente. Pero cuando es artificial, cuando se pone el gas carbónico, o sea, es decir, el azúcar, las levaduras, etcétera, vamos a encontrar como una gaseosa, ¿no? Tú la gaseosa, al momento en que le echas en el vaso, se pegan las burbujas al entorno, ¿verdad? Tú le golpeas, salen las burbujas y se desaparece el gas carbónico. Esto no sucede acá. Ahora bien, acá nosotros, a tu pregunta, Laurita, existe muchísima forma de cómo manejarse. Lo que pasa es que le tenemos un mito al champán, en que el champán no es un vino como para poder maridar a cierto tipo de comida. Todo lo contrario. Tú puedes iniciar con un aperitivo, con un champán, con un brut, ¿no? Un seco, en donde te va a ayudar justamente para que te ayude en lo que es el apetito. Ese es un aperitivo, te va a estimular el aparato digestivo para que te dé algo de hambrecita, para entendernos mejor. Te va a ayudar muchísimo, fíjate. Te va a ayudar inclusive en el aparato intestinal cuando nosotros estás comiendo, estás maridando, te ayuda mucho, ¿verdad? Y puedes tú combinar con muchísimo, puedes combinar, o sea, maridar, quiero decir, con una trucha, un salmón, un cerdo, un bife, date cuenta. Lo puedes hacer, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos costumbre de hacerlo. Mira, ahí tenemos espumosos que inclusive son espumosos rosados, que lo que hacemos anteriormente, recordarás en el vino rosado, cuando hacíamos de clarete o cuando hacíamos de vino rosado, ¿no? Con un poco de ollejo que esté medio oscuro para que se tinte y se haga mayor cantidad de azúcares y levaduras y ya se produce un champán rosado. Fíjate. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que nosotros podemos maridar no solamente con aquello. Recordemos los diferentes tipos de bebidas. Podemos trabajar con una cepa que sea dulce, por ejemplo. Cepa dulce que nosotros podemos manejarnos, ¿no? De tal manera en que tenemos un brut, un semi-seco, un demi-seco, un dulce, súper dulce. Podemos tener esas escalas de acuerdo a los diferentes tipos
de vides blancas y vides tintas que podemos fusionarlo como lo habíamos manifestado. Entonces existe una gama que, si hablamos de un brand que es seco, un extra brand que es más seco, extra seco, podemos manejarnos como un aperitivo y podemos nosotros maridar con diferentes tipos de manjares. Y dentro de eso podemos tener, por ejemplo, para frutos de mar, fíjate, justamente para hablar de esto, iría de espectacularmente un excelente champán, ¿no? Por ejemplo, para nuestro futuro, para nuestro auspiciante nuevo, para Gus Concha, en donde él tiene ceviches, tiene conchas asadas, tiene diferentes tipos de productos que son espectaculares, fíjate, ¿no? Tiene un arroz marinero increíble, ¿no? Que tuve el gusto de poderlo degustar, pero increíble, con un champán va perfecto, porque juegas mucho con las burbujas, fíjate, juegas mucho con las burbujas, y esas burbujitas como que te coquetean en la boca, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y lógicamente, pues, en lo que es un poco más dulce o extra dulce, podemos tener los postres. Dentro de los postres podemos tener nosotros, por ejemplo, algo que no sea, algo que nos llegue a ser muy, cuando tengo mucho dulce, ¿qué es lo que sucede? Se empalaga, para que no exista empalagamiento. Un dulce moderado, ¿no? Un dulce moderado para que te mantenga, ¿no? Y lógicamente, pues, hablamos de helados o hablamos de quesos, ¿no? Inclusive de quesos. Y dentro de eso, pues, podemos tener una torta tibia de manzana, que es espectacular, un cheesecake y un volcán de chocolate. Entonces, fíjate, puede existir absolutamente una gama increíble, porque el champán es muy noble, es bastante versátil dentro de sus preparaciones gastronómicas, es sumamente versátil. Entonces, en lo que tú dices, por ejemplo, posiblemente sea más caro, fíjate que no, porque posiblemente vas a encontrar buenos champáns o buenas vinos espumantes y vinos espumosos, quizás muy buenos, en menos valor que un vino tranquilo, tinto o lo que sea. Valga la oportunidad de decirlo, la denominación de origen controlado es de champán. Ahí en ese lugar se puede llamar champán. Fuera de ahí se llama vinos espumantes, vinos espumosos. En Alemania, este tipo de productos se denomina Sekt, S-E-K-T, Sekt, y se le conoce en España como cava, C-A-V-A, cava, ¿no? Cava es los lugares en donde, pues, se mantienen los vinos, etcétera, se le conoce como cava, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el proceso de elaboración, cada uno de ellos tiene su manera de trabajar, pero más o menos les he dado las características. Para concluir y no alargarme demasiado, mi querida Lauri, todo lo que nosotros hemos hecho en cuanto a lo que son vinos va perfectamente bien con nuestros auspiciantes. Mira, el auspiciante de Hornados, que va perfectamente bien con Carmenier, que puede ir perfectamente con un vino rosado, fíjate, y estamos hablando precisamente con Cerdo, que puede ir, pues, con un champán, perfectamente bien. Alguien me decía, bueno, y hablo de los Hornados de Sangolquí, ¿qué les parece una sangría? ¿Por qué no puede ir una sangría? Por supuesto, claro que sí, que va a ir con fritada, con hornado, etcétera, etcétera, pues por supuesto que va. Media dulzona, se le hace un poco más fuerte y va. Pues lo mismo se puede trabajar en la marranada, que tienen, pues, igual, ¿no? Carnes y diferentes tipos de platos tipo colombiano también. Podemos manejarnos blanco, podemos manejarnos rosado y tinto. Podemos ahí manejarnos en blanco, manejamos un chardonnay, por ejemplo, un Riesling, fíjate. En tinto podemos manejarnos un Merlot, un Malbec, ¿no? El que te gusta a ti. Y lógicamente, pues, un rosado, un champán. Entonces, todo es lo que nosotros nos gusta. Y lógicamente, lo que yo te decía, pues, a este último auspiciante, pues, Gus Concha, pues prácticamente es el que se lleva todo, porque productos de mar es abierto totalmente para un excelente champán, definitivamente para un excelente champán Brauch, ¿no? O sea, seco, diría, perfecto.
¿Qué te parece? Realmente, Edwin, hablamos de vinos, hablamos de champán, hablamos de comida, ya me da hambre, ya tengo sed, ya quiero probar un buen vino. Sin duda, claro que sí. Así es, Edwin. Bueno, pues creo que con eso hemos concluido. Edwin, ¿algo más para acotar? Mira, es un mundo que en realidad es bastante amplio, pero para nuestros televidentes yo pienso que es más que suficiente para que podamos nosotros identificar qué tipo de vino, porque acá en nuestro país, y no sé, en Bolivia, pues hace unos 10 años, 15 años, recién se está tomando un poco en serio la cuestión del vino, ¿verdad? Antes tomaban el vino acá por tomarlo, ¿verdad? Y hasta cierto punto el vino era para gente de estatus, ¿no? Gente de estatus. Vas a tener una cena con vino, wow, una cena con vino. Pero si no sabemos maridar ni qué vino es, pues posiblemente la pasábamos mal porque comiste un mal vino, te hizo daño, etcétera. Y la comida, pues le culpas a la comida, no le culpas al vino, le culpas a la comida. Y es porque seguramente el mesero no te supo dar el vino correcto para la comida correcta. Eso es lo que nosotros ahora tratamos de hacer. Podamos comer vinos, comamos vinos, bebamos vino, blanco, tinto, rosado, espumante, lo que ustedes quieran, pero siempre y cuando ustedes manejen la temperatura. Temperaturas, por favor, de blanco, rosado y espumante o vino de champán, por favor, 6 a 10 grados. 6 a 10 grados de temperatura, refrigeración, para servirlo por lo menos 3-4 horas, ¿no? Perfecto. Y el otro le podemos manejar de acuerdo a las características de cada una de las cepas. Y con eso, pues fíjate, algún momento hemos de volver nuevamente pues a recordar a nuestros amigos este gran mundo del vino. Así es, querido Edwin. Bueno, pues yo creo que con todo lo que ya tú nos has hablado ahora y los anteriores programas, espero que la gente se anime a probar, se anime a hacer el maridaje ya con sus comidas. No esperemos a ir a un restaurante, a que nos inviten a una fiesta, hagámoslo en nuestro hogar. Nos atrevamos a probar, a comprar un vino para que todo lo que tú nos has enseñado, bueno, pues lo podamos comprobar si realmente es cierto, ¿no? Porque, claro, la gente solamente nos ha escuchado, les hemos dado algunas características de los vinos, pero es momento ahora de que toda la gente que nos está viendo se anime a probar, se anime a degustar con cada uno de sus platillos y, bueno, pues se dará cuenta que todo lo que nos ha hablado Edwin es real y es cierto, ¿verdad? Así es. Solamente, y ahora que estamos encerraditos todavía, no sé cómo estarán en tu país, pero nosotros acá todavía estamos encerrados. Bueno, es el momento se le conoce como bebida de moderación, no hay como excederse, no se debe exceder, por supuesto, y hay que nada más pues combinar, o sea, maridar con la comida y queda perfectamente bien. Aparte que si que lo tomas, el vino tinto, de una manera moderada, te hace bien al organismo, rejuvenece o te tiene ya vejez. Así es, mi querido Edwin. Hemos llegado al final ya de nuestro programa, queridos amigos. Espero que todo lo que hemos aprendido de Edwin, como les dije anteriormente, podamos comprobarlo. Bueno, pues Edwin, hemos llegado al final de tu programa. Las palabras, por favor. Sí, muchísimas gracias a ustedes, gracias a ti, Laurita, de verte así nuevamente. Me da muchísimo gusto en realidad. Y bueno, veamos para la próxima semana, a ver si es que entramos a algo que es sumamente novedoso y sumamente bonito, lo que vamos a llamar el iniciar lo que es la coctelería. Vamos a hablar de la frutoterapia. Vamos a hablar de las diferentes características de frutas, procesos inclusive que se hace con las frutas y más que todo algo que nosotros aquí en el Ecuador y en todo Sudamérica y sin duda en tu país, en Bolivia, Laurita, las fusiones e infusiones, ¿no? Tenemos hierbas aromatizadas, etcétera, que eso es lo que nosotros vamos a aprender en lo que es la famosa coctelería. Y después, pues para ya pues, dejar de hablar y hablar, nos hemos de poner ya en un gran taller para ya hablar contigo acerca de los cócteles que vamos a ir creando. ¿Okay? Pero antes de eso, vamos a trabajar con las frutas, tipos y características.
Bueno, pues ha sido un gusto estar contigo el día de hoy. Nos vemos en la próxima semana con muchas más sorpresas. Y recuerden, la próxima semana hablamos de frutas, frutoterapia, ¿verdad? Estamos bien. Sí. Perfecto, Edwin, que tengas una buena tarde. Queridos amigos de Estrellas TV Online, hemos llegado a su final de su programa Arte y Sabores. Hemos llegado gracias a Hornados de Sangolquín, La Marranada, cocina colombiana ecuatoriana, asados y carnes, Gus Concha, ceviches y mariscos, Escuela de Cocinas Pucan Chef, Guayaquil, Ecuador. Muchísimas gracias por su atención. Permiso. Gracias. Pase bien. Adiós. Síguenos por nuestras redes sociales. Estrellas TV Online les da la bienvenida al mejor programa donde aprenderemos y conoceremos del arte y sabor de las bebidas. Conducido por nuestro máster Edwin Gallardo Lara. Estrellas TV Online.